Los números de Perón, el Perón económico. Solo en 2 años lo han desorganizado todo. Hay una economía peronista que no es ni keynesiana, ni liberal, ni marxista, ni ortodoxa, ni heterodoxa. Tampoco es un rejunte de la antipatria pirata para robar. Es peronista. Han desquiciado las finanzas estatales, derrochado las reservas financieras. Es trabajocéntrica, es el laburo por sobre el mercado. Los números de Perón. Buen día a todos y todas, bienvenidos como cada viernes a las 13 horas en esta querida casa y familia militante que es Radio Caput. Les habla Omar Seijos, gracias Dayana Álvarez por la puesta al aire y la operación, como siempre, querida amiga. Y nada, bienvenidos de vuelta y con una editorial del día de hoy compleja, viernes 7 de marzo de 2025, pero digamos, con aclaración, con concientización y aclaración de cuestiones que hacen a que este pueblo todavía siga en un estado de hipnopedia, como dijo con un audio que vamos a escuchar Guillermo Fernández, el cantor del tango, ¿no? La hipnopedia, ¿sí? O sea, es una cosa como el concepto distópico, que es de lo ideal de lo indeseable, que es lo contrario al utópico, el ideal de lo deseable. Bueno, estamos en una situación distópica y realmente es complicado también contar las cosas por allí. Siempre recordando que Evita Perón nos dijo, nunca te olvides que lo único que un gobierno gorila de la izquierda y la derecha te va a dar es siempre más hambre, más dolor, más miseria y pobreza. Y aunque la comida de los pobres se pudra, vencida los depósitos, como viene denunciando Juan Grabois y todos los mediáticos, pero nunca pasa nada, nunca hacen un carajo, nunca pudra vencida los depósitos por los negocios de los corruptos. Los gobiernos se pudren desde hace años, al igual que la comida, con los depósitos bancarios de las coimas recibidas, como si eso les permitiera salvarse del mundo. Y no, el mundo se va a llevar pues. Nuestro primer bloque lo titulamos La representación política y sindical han convertido los derechos sociales de las conquistas de la Revolución Justicialista de Juan Domingo Perón y las luchas del pueblo en la nada misma. Las luchas históricas de miles de compañeros y compañeras asesinados en su plena juventud para apagar y exterminar los hechos y antecedentes de estas conquistas de liberación nacional parecieran hechos, compañeros y compañeras, aislados en la circularidad del aquí y del ahora y en sus consecuencias, opacadas por una montaña de circunstancias, vean, donde se mezclan las novedades faranduleras de Guandanara y Galante, los homicidios por la inseguridad, los cortes de luz, y al mismo tiempo el fenómeno extraordinario de un Laverrap, como vi ayer, casi 20 minutos de nota de chicos de 5 años, que son buena gente, chicos y buenos profesionales, pero como no tienen producción, hicieron nota de un Laverrap, que me parece extraordinario, un señor ahí, en la avenida Álvarez Thomas, un colegial, casi 20 minutos, como si no hubiera nada que comunicar. Pero en realidad, detrás de estas cortinas de gas, se ocultan las verdaderas causas de este genocidio colectivo, la historia real, vean, de una democracia falsificada ya desde su origen, porque con el fraude electoral comenzó este proceso de decadencia extraordinaria jamás vista en la Argentina. La democracia con el fraude electoral, para que todos lo sepan, de Raúl Alfonsín. Como dijiste, Omar, el fraude electoral de Raúl Alfonsín. Con una democracia falsificada en base a pactos, como el Pacto de Olivos, que fue el 4 de junio de 1983, y no el de Menem y Alfonsín, sino el de Alfonsín, Cafiero, Viñones, en base a pactos políticos y judiciales, ¿sí? Como el nombramiento de María Romilda Servini de Cubría, ¿sí? Ahí que asumió y juró como jueza después de marzo del 76. ¿Y saben por qué juraban? Juraban por el estatuto revolucionario del proceso de reorganización nacional,
crea la copia del Estatuto Revolucionario de Revolución Libertadora del 55. Por eso juraron estos jueces que tienen 88 años, 70 y pico de años, 88, que están dando vueltas rompiendo la pelota por ahí. Por eso digo, no se olviden de la historia, y como nos dice Francisco en este primer audio, Diana, por favor, no reniegues de tu historia. Escuchemos. No renegues la historia de tu patria. No renegues la historia de tu familia. No niegues a tus abuelos. Busca las raíces, busca la historia y desde allí construir el futuro. Y aquellos que te dicen que sí, los héroes nacionales ya pasaron, que no tiene sentido, que ahora empieza todo de nuevo, reíteles en la cara. Son payasos de la historia. Payasos de la historia. Y pareciera que sea el no recordar la historia se vuelve a repetir siempre. Payasos de la historia, como hay muchos, ya no tengo problema, Frondizi, Ilías, son todos payasos de la historia, y Alberto Fernández, son copias payasescas de la historia. La representación política y sindical han convertido a la expresión de la organización y movilización del pueblo argentino en el nihilismo, o sea, es decir, en la nada misma. Y además es funcional a este aniquilamiento, perdón por el furcio, de la patria y de la nación, que hoy lucha, sin comprender por qué, una resistencia abstracta desde el celular, o los analistas telediarios de noticias, sin desarrollo de argumentos, porque no tienen ni fundamento filosófico ni ideológico, hablan por decir. Sin análisis profundos, porque son discapacitados funcionales del sistema, incapaces para poder apreciar, distinguir la historia y las conquistas de la ideología justicialista que transformó la desgracia del pueblo argentino en la felicidad y la grandeza de la nación. Y fíjense cómo el pueblo va reaccionando a poquito. Ahí aparece una vecina, no insultando a una reportera de TN, sino diciéndole realmente lo que hicieron. Escuchémoslo, por favor, es interesante como reacción social. Señora, ¿cómo estás? Yo te quiero decir esto, este medio TN es el que ayudó a que este presidente Milei nos venga a robar todos. Ustedes lo apoyaron, ustedes le hicieron campaña. Ahora háganse cargo de lo que hicieron. Ustedes lo ayudaron, ustedes hicieron una campaña de desprestigio, le ayudaron a que Milei suba. Ahora háganse cargo, porque ese chorro lo trajeron ustedes. Bueno, listo, ya fue escuchada, señora. Gracias. Muchas gracias. Y fíjense la reacción de los vecinos. ¿Sí? Y eso no es en la zona, estoy hablando de la zona de Colegiales, Palermo, puede ser, o Belgrano, la declaración de esta señora, ¿no? Que la encontró la reportera ahí en la calle, y como tenía en el micrófono la bolsa de TN, pues, la encaró y le dijo eso. Pero ya no es por redes sociales, ¿eh? Cuidado, no es por redes sociales, sino ya encaran en la vereda. ¿Sí? Y los fenométricos estos que hacen meteorología política, o tratan de adivinar las dos cifras de la próxima fórmula presidencial, fíjense, porque ya no hay más tiempo para joder, para boludear. Y por ello siempre, fíjense que hay una constante. Intentan arriar las banderas históricas de soberanía política, independencia económica y justicia social, por considerarlas menos importantes que los jubilados, las tarifas, la inflación, las estafas y los delirios de Javé y Karina Milei. Vea, para ellos Milei es como un hombre malo que hace cosas feas, escondido con su hermana Karina, la jefa. Es un hombre malo que hace cosas feas y se esconde detrás de la jefa, que es Karina. Parece el razonamiento lúdico de un pibe de 5 años. Los llamados medios y las redes sociales han convertido al pueblo argentino en un gran libro de quejas.
que compiten para ver quién es más elocuente, como influencers, ¿no? Se siente influencer. Y quién es más seguidores y likes, me gusta. ¿Sí? Un existencialismo, diría, errante, que carece de propósito y valor, aunque destruyan su trabajo, sus padres jubilados, su familia y su país. Es un dogma del nihilismo puro y nada más. Algunos de nuestros artistas preocupados por el pueblo y compañeros y por los compañeros y colegas lo hallaron en el fenómeno de la ignopedia dogmática, de los enciclopedistas. La ignopedia es la enciclopedia de ignorancia. La ignorancia, pedia, ¿sí? Dogmática de los enciclopedistas de la ignorancia, que son todos estos muchachos que vemos a diario dando declaraciones y haciendo notas por televisión. Escuchemos entonces a este mismo Guillermo Fernández cuando destaca este fenómeno de la ignopedia dogmática. Por favor. Conozco algunos artistas y algunas artistas que no están a favor de que exprese mi pensamiento social en las redes. Algunos se preocupan por las agresiones que recibo, otras argumentan que debo ser un artista de todos. Mi conflicto comienza cuando un grupo de siniestros salvajes toma el poder respaldado por algunos de esos todos y empiezan a cercenar derechos, a quitarles comida, trabajo, salud y educación, argumentando que va a ser mejor y que están construyendo un mundo feliz para todos. Lamento decirles que Aldous Huxley ya escribió ese libro en 1932. Hablaba de la hipnopedia, un método eficaz para inducir dogmas y conceptos en los cerebros de los sujetos sin que tomaran conciencia de ello. Ahí, y no sé por qué razón, los artistas levantamos una barrera de contención que les es difícil penetrar. Algunos tienen miedo de opinar y los entiendo. Ayer venían por Mercedes, por Alterio, por Lupi, por Víctor, por Echarri, por Nancy, por Daddy y por tantos otros. Lo que trato de que entiendan mis compañeros y compañeras artistas es que ahora no están viniendo por Lali Espósito. Lali es una querida artista talentosa. Es un símbolo de lo que intentan arrasar. Hoy, mis queridos, mis queridas, están viniendo por todos y todas. No tengas miedo. 1 minuto de tu discurso vale mucho más que 1 hora de un demente con poder y 1000 medios con dominio. Si nunca alzaste la voz para defender el ataque siniestro a Leonardo Fabio, alzala hoy, porque vienen por vos. Por eso, por el contrario, fíjense una cosa que es un detalle muy importante, como lo que acabamos de escuchar, ¿no? Mire, vean, por el contrario, Milei, fíjense una cosa, ¿no? Extraordinaria. Dice, promete y ratifica en los hechos lo que promete con lo que hace. Yo creo que aprendió de Perón aquello de que mejor que decir es hacer y mejor que prometer a realizar, entonces no pierde tiempo. El decreto 70 del 23, la ley de bases, y por decreto el tipo hace lo que se le canta a las bolas directamente, ¿sí? Pero en el sentido contrario, para destruir el país y la nación. Acá no está haciendo nada a favor del pueblo. Pero fíjense lo extraño también, que mejor que decir es hacer y mejor que prometer realizar, en la oposición no interpretó este legado, y entonces dicen mucho, prometen más, mientras el enemigo de la patria destruye todo. ¿Sí? Milei ha logrado estas últimas semanas, fíjense que extraordinario, que 133 legisladores del abstracto, porque es un abstracto, es un estado de ánimo, del campo nacional y popular, es decir, 99 diputados y 34 senadores, huyeron en señal de protesta. ¿Sí? ¿Okay? Huyeron no para adelante, huyeron para atrás, bajaron, en señal de protesta de la apertura anual de sesiones del Congreso de la Nación. Y dicen, dejaron la tribuna para que Facundo Manes. No, boludo, se escaparon porque son de alternancia, son parte del sistema, hermano. Entendamos bien. Parece que Facundo Manes, como médico neurólogo, nos animan a hacer la oferta, pero no va a tardar mucho tampoco. Demostrándonos, entonces, que Milei hace lo que quiere con este pueblo y país, porque la dictadura del decreto toma deuda, nombra jueces,
aumenta lo que quiere, tarifa, lo que alimenta, lo que sea, y así le deba 3 cuotas, como ocurre hoy, que no declararon el default, pero están ahí, le deben 3 cuotas al FMI, negocia lo que quiere y hasta estafa con criptomonedas a miles de vivos del nihilismo, de la ausencia del mundo de la nada, de los Twitter, ¿sí? Que yo digo, ¿cómo se puede invertir o poner dinero en un valor económico que no existe? O sea, yo te vendo un auto que no existe, una casa que no existe, y vos pones la plata. Te vendo un terreno extraordinario a 100 metros del mar, pero para adentro del mar, qué sé yo, en Mar de Ajó. ¿Vos vas y lo comprás? Y te digo, mirá, te voy a vender 100 metros de ferrocarril Sarmiento. Y la vía de ferrocarril Sarmiento, vos te parás ahí y cobrás peaje por cada tren. O, qué sé yo, te vendo el obelisco, como decían alguna vez. Parás ahí y decís, esto es mío, me compré el obelisco, voy a vivir adentro. ¿Sí? O sea, ¿cómo se puede invertir o poner dinero en un valor económico que no existe? Esta es la criptomoneda de estos animales, estas bestias. Y la criptomoneda general ha tenido fraude, Cosi Torto está en cana también, por el mismo de pelote. O sea, es un sistema de estafa. ¿Sí? Para tipos que tiene, en vez de ir al hipódromo o al casino, juegan a la criptomoneda. Es exactamente igual. O sea, no me digan que cuando van al hipódromo o al casino son inversores. Buscan rentabilidad. La verdad que sí. Por eso yo le pondría criptopatía. Está la ludopatía y esto es la criptopatía. ¿Sí? En síntesis, estamos gobernados por una dictadura flagrante y como dicen los importantes dirigentes nacionales de la lucha popular, fíjense qué detalle, como dicen los grandes dirigentes nacionales de la lucha nacional y popular, ¿saben qué? Estamos esperando que la clase media salga a la calle. Extraordinario. Y entonces vamos a hacer la revolución. El único detalle es que la clase media, ¿saben qué? Ya no existe. Y para jugar esta estafa de criptomoneda millonaria, sigamos un poco analizando todo el proceso, ¿no? Para jugar esta estafa de criptomoneda millonaria, para que la justicia se haga cargo, se pone como jueza a un personaje decrépito y siniestro de 88 años de edad actual, yo no sé qué carajo hace todavía, como María Servini de Cubría, María Romilda Servini de Cubría, no nos olvidemos del apellido, casada, María Romilda Servini de Cubría, y con 88 años de edad, que además es la jueza federal de los 12 juzgados federales, del Comodoro Pi, es la única jueza federal, ¿sí?, que de competencia electoral, aparte, por si no te alcanza. Si te falta, te quedaste con sed y hambre, te doy un poquito más. ¿Verdad? 88 años como María Servini, Romilda Servini de Cubría. Pero fíjense qué detalle, que proviene de la dictadura militar de la justicia de 1976, y cuyo esposo, el brigadier Juan Tomás Cubría, fue el jefe responsable genocida, jamás juzgado, dicho sea de paso, que asesinó con un explosivo al general Carlos Prats González y su esposa, exilado en la Argentina por el asilo político que le dio Juan Domingo Perón allá por el 74. No, perdón, en el 73. Porque fue el militar chileno que se opuso al golpe, como jefe de Estado del ejército chileno, se opuso y combatió al golpe de Estado criminal de Augusto Pinochet en Chile, ¿sí?, que asesinaron a Salvador Allende. Esta señora estuvo casada con este señor genocida durante muchos años, yo creo que hasta que se murió. O sea, y esta señora, María Romilda Servini de Cubría, juró por el Estatuto Revolucionario del proceso de reorganización nacional. Jamás juró por la Constitución Nacional Argentina. ¿Entiende bien? ¿Sí? La
la jueza María Romilda Servini de Curia obtuvo su primer juzgado en 1976, días antes del golpe de Estado, asumiendo luego de marzo del 76, que ya estaba la Junta Militar, su esposo en operación y compañía. Estos fueron los méritos de muchos jueces que tomaron juramento por el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional y jamás por la Constitución Nacional Argentina. Hay que aclarar también que cuando asumió Alfonsín con fraude electoral en 1983, los radicales liberales de la UCD y compañía cobraron, y el PC también, cobraron con juzgados federales, ¿sí? Y al peronismo le repartieron, para que cierren la boca también, juzgados laborales, ¿sí? Así que estas fueron las colocaciones del Pacto de Olivos del 4 de junio de 1983. Parte de las colocaciones, entre ellas la toma al libro cerrado de 47.000 millones de dólares de deuda externa, cuando Isabel fue derrocada, una deuda externa de 5.188. 5.188 a 47.000 millones de dólares de deuda externa, hay una diferencia enorme. Por eso también me dio por las pelotas la vez pasada, cuando Cristina hablaba de que fue a encontrarse con Carlos Melconian, responsable de casi 27.000 millones de dólares de deuda externa de esos 47.000, con María Pía ahí a la Fundación Mediterránea. Entonces digo, ¿cómo puede ser que estemos hablando, metiendo un discurso nacional y popular linista, porque es linista, ¿sí? Mientras tanto sabemos perfectamente que acá lo que hay que discutir es la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, ¿ah? No un plan de gobierno capitalista, como sostiene la señora. Es complicado, hay que sacarse la máscara una vez por todas, quitarse el maquillaje y empezar a decir, porque tal vez la competencia de su intelecto sea extraordinaria, pero está mal enfocada, tratando de hacer el verso a cada rato. Entonces, escuchemos a Perón cuando nos contaba, que comienza a aclarar cuáles son los enemigos, como está ocurriendo ahora. Por favor. Ha llegado la hora de que pongamos las cosas en claro. Sabemos que tenemos enemigos que han comenzado a mostrar sus uñas, pero sabemos también que tenemos a nuestro lado al pueblo, y cuando el pueblo se decide a la lucha, suele ser invencible. Llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. No son reacciones comunes, son reacciones conscientes. Entonces ya no estamos hablando de una masa numeral de habitantes del territorio argentino. Estamos hablando de un pueblo que comienza a mostrar su conciencia. Por eso digo, por eso a veces me resulta ya directamente nauseabundo, por ello, la peor causa penal que puede poner en la cárcel a una gran parte del gabinete de esta dictadura actual, porque es una dictadura genocida, que ya ha matado más de 150 enfermos oncológicos, negándole los remedios para poder hacer negocios, como la criptomoneda, como pagarle al Fondo Monetario, seguir haciendo negocios, vendiendo el oro barato a Londres, negándole, matando a 340 jubilados también por falta de remedios, permitiendo que mueran más de 7 chicos por día por desnutrición, más de 7 pibes por día por desnutrición, porque la señora esta, que no se sabe qué carajo es, esta ministra capital humano, tienen que ir todos sin canas. Entonces, la peor causa penal que puede poner en la cárcel una gran parte del gabinete de la dictadura actual fue a parar a las manos de María Romilda Servini de Curia. Lo preocupante es que resulta muy evidente en cómo, bajo los argumentos jurídicos
o por qué rechazó electoralmente con una operación de evidente la UFER, a la lista de agrupación política también federales del compañero Ricardo Quintela. Y para proclamar a Cristina Fernández como la cabeza nihilista de la oposición. Si esto no es un acuerdo, el acuerdo donde está. No pensamos por nosotros mismos, sino que nos piensan por ellos mismos. Y hacen compañeros y compañeras los que se les da las pelotas. Somos víctimas orgullosas de operaciones de influencia, donde se nos mete ideas y prioridades en la cabeza para que nosotros las creamos como verdades reveladas. Mentiras verdaderas y hasta inexistentes, las que de tanto repetir y machacarte en el cerebro, a veces se terminan creyendo. Y a veces se terminan creyendo, digo porque a muchos a veces nos ha ocurrido. Estas son los llamados influenciadores, facilitadores o influencers de operaciones psicosomáticas, operaciones psicológicas, operaciones de manipulación presencial y virtual, que se engloban en la poco conocida o comentada guerra cognitiva. Y yo digo guerra cognitiva, y mire, hay un municipio que yo trabajé, que es La Matanza, que antes de irme, un año antes, 8 meses antes, propuse crear una Secretaría de Gestión de Conocimiento. Y me miraban con cara de boludo, me dicen, vos estás sin pedo, si está todo en las redes, ya ves los medios, las redes sociales, está todo ahí, la gente tiene capacidad de saber. Y yo digo, somos sometidos a una guerra cognitiva, hace falta crear una Secretaría de Gestión de Conocimiento que tenga una escuela de conducción política, una escuela de gobierno, la Escuela Superior de Gobierno y Administración Pública, una escuela superior de relaciones oficiosas con inversores locales y extranjeros para conectar hacia el interior e integrar hacia afuera, o sea, interioridad y integralidad, ¿sí? Porque no nos conocemos, ¿ah? Y entonces inventan cualquier cosa, ¿ah? De que Gerardo Morales en Jujuy se puso de novio con Fátima Flores y vos te la crees. Porque no nos conocemos. Y no conocemos nuestra historia, no conocemos nuestra ideología, la ideología más destacada que creó este país, que es la justicialista, no se conoce. Entonces proponían La Matanza que era la Secretaría de Gestión de Conocimiento para instituir y constituir una escuela superior de conducción política, una escuela superior de gobierno y administración pública, una escuela superior de relaciones oficiosas hacia el interior y hacia el exterior del país, y una escuela superior de economía social, teniendo en cuenta que la economía social es la economía de toda la sociedad. Involucrarnos con los sectores metalúrgicos, farmacéuticos, calzados, sectores textiles, y empezar a trabajar esos modelos de economía social de toda la sociedad. Pero bueno, no se pudo, y la respuesta fue digamos, echarme de facto, ¿no? Después de 24 años estar conviviendo ahí. Con este dominio mental del conocimiento por medio del pensamiento distorsionado, yo digo que se trata de influir sobre nuestras propias poblaciones, que son objetivos a invadir de nuestros enemigos. Y esto es lo que está pasando hoy en el país. Pero además vemos que muchas veces suceden o provienen de lo que suponemos que son nuestras propias fuerzas, o de la simpática frase de no, es fuego amigo, ¿sí? Pero la realidad demuestra que son partes en el sistema de alternancia de nuestro país invadido y ocupado. Necesitan tener que de vez en cuando la AFA la maneja River, de vez en cuando la maneje Boca, ¿sí? La maneja River, Boca porque es la manera de manejarlo, ¿no? Y para acaparar desde cada sector y monopolizar un único pensamiento colectivo sobre el capitalismo, con alternativas de derecha libertaria o de izquierda socialdemócrata, jamás la tercera posición justicialista. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que vuelva de vuelta al pueblo a ser feliz
y nuestra relación a tener posibilidad de grandeza con soberanía política, independencia económica y justicia social. Entonces escuchamos a Evita cuando nos hablaba del capitalismo por año. Gracias. El capitalismo foraño y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Una vez más, mis queridos descamisados, uniéndonos al líder y conductor, reafirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir. Salimos por año de Evita, no sé si Dayana lo tenés en punta allí. Bueno, un amplio mundo de títulos mediáticos acordados y consignados por el pensamiento colectivo desalentado, que aísla con una mueca cínica de la crítica, que se aísla, digamos, con una mueca cínica de la crítica a distancia, ¿no? Un mundo virtual, ilusiones de liderazgo para quitarnos capacidades de reacción y organización para la lucha política o la lucha activa. ¿Y para qué? Para que muchos se sientan vencidos, desmoralizados, aunque sean saqueados, atacados y exterminados frente a sus propias decisiones. ¿Sí? La verdad es la única realidad, y no existen diversas realidades, sino muchas, pero muchas mentiras. Vamos a hacer una pausa musical entonces, para escuchar al querido Argentino Luna en un tema que ya hemos puesto aquí en estos programas, que me pregunta cómo ando, por favor.